muchachos, ¿cuándo tienen que entregarme sus problemarios? Mañana, Miss. Digo, No, hoy. hoy, no que mañana, hoy, así, como cierto expresidente, hoy, ¿sí? Ok, ¿qué vamos a ver el día de, valga la redundancia de hoy, muchachos? Antes de que fuera nuestro examen, yo les hablaba de grosso modo que había sido el modelo de industrialización por sustitución de importaciones. ¿Por qué es importante entender este modelo, muchachos, para los temas que estamos viendo o que vamos a ver hoy? Hay que entender el papel del comercio internacional en la economía mexicana. Y el comercio internacional, muchachos, siempre ha sido para nuestra economía una fuente importante de recursos, de divisas. Es una de las entradas más importantes de divisas para nuestro país. En un primer momento, muchachos, después de que pasamos por la revolución, después de la guerra cristera, de los tratados y acuerdos de Bucareli, de la expropiación petrolera que también nos trajo broncas, o sea, después de todo eso y que las aguas ya se habían medio calmado, que se fundó el Banco de México y que recibimos a los exiliados españoles de la guerra franquista, o sea, ya que más o menos estábamos agarrando pasos, ¡zas!, se viene la Primera Guerra Mundial. ¿Qué pasa con la Primera Guerra Mundial? Yo les decía que México se caracteriza por un modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Acuérdense que easy significa industrialización. Déjenme ponerlo mejor con texto. Vamos a tener que... Ok. El modelo de industrialización por sustitución de importaciones, entre paréntesis, easy, se caracteriza por dos etapas que la señala el autor Leopoldo Solís. Leopoldo Solís dice que este modelo pasa por dos fases. Leopoldo Solís dice que tenemos dos fases, el cual se caracteriza por dos fases, que son el crecimiento hacia afuera y la etapa de crecimiento hacia adentro. ¿Cuáles son estas características del crecimiento hacia afuera? El crecimiento hacia afuera, muchachos, como su nombre lo dice, abarca desde más o menos desde 1939. ¿Y en qué año acaba la Segunda Guerra Mundial, muchachos? En el 45 mismo. Vamos a dejarlo entre 45, entre 1945 y 1946, muchachos, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial. Este modelo de crecimiento hacia afuera se caracteriza por la exportación de materias primas y bienes de consumo básico. ¿A qué me refiero con bienes de consumo básico, muchachos? Tela, algunos productos procesados. ¿Por qué? Porque México todavía no se había industrializado. Es más, muchachos, se dice que en aquel entonces hay un libro que habla de eso. México inicia una campaña de pantalonización, así lo menciona un autor, y dice que pues vamos a quitarle al extranjero la idea que tiene de México. ¿Qué idea tienen los extranjeros de México? ¿Cómo somos los mexicanos? Generalizando, aunque se escuche bien horrible y pues hasta cierto, sí, clasista y todo lo que ustedes quieran. ¿Cómo nos catalogan en el extranjero, muchachos? ¿Cuál es la imagen del mexicano en el extranjero? ¿Cómo nos pintan? Como unos consumidores. Como unos consumidores, pero ¿qué más? ¿Así cómo somos? Según yo, como flojos, ¿no?
como flojos. Es más, no sé si han visto y las playeras de México no ponen a una persona con, como dicen, con calzón, el calzón de manta, la camisa de manta, con el jorongo tiradito al lado de la penca del maguey donde grabaron el nombre del que no debe de ser nombrado y con nuestra anforita de sabrá Dios qué. ¿Sí o no? Sí. Se escucha bastante feo, pero esa es la imagen que a nivel internacional se tiene pues generalizada del mexicano. Sabemos que no somos así, pero hasta dicen, ahí está Speedy González. Speedy González, ¿de dónde viene? Se supone. Es ¿De dónde? americano, ¿no? No, se supone que Speedy González es mexicano y se fue a vivir a los United. Speedy González es ilegal. ¿Sale? Pero ¿por qué les pongo esa? Migrante. Sí, es un inmigrante. ¿Por qué les pongo este ejemplo, muchachos? Porque en ese momento, pues México todavía se tenía esa idea de un México rural, un México no industrializado, un México atrasado. Entonces dicen, no, vamos a iniciar una campaña de pantalonización, por así llamarla, en el que vamos a quitarle al mundo la idea de que estamos exactamente, somos esas personas, esos indígenas vestidos de manta, no tiene nada de malo, pero vamos a quitar esa idea de que estamos vestidos de manta, de que somos unos borrachos, de que somos buenos para nada, de que aquí todavía hay vacas y caballos y que no conocemos ni la luz, ¿no? O sea, somos un país moderno. Por eso, muchachos, cuando se viene la Segunda Guerra Mundial, México empieza a demostrar esa capacidad productiva que tiene, empezando con la exportación de materias primas, bienes de consumo y bienes de consumo básico. Aquí entran los textiles, alimentos, algunas, lo que es la maquila, muchachos, empieza a darse el auge de la industria maquiladora, la maquila, no eran grandes bienes, no estábamos produciendo refrigeradores, no estábamos haciendo estufas, pero eran bienes de consumo básico que el mercado norteamericano, muchachos, necesitaba. ¿Por qué? Porque ellos enfocaron su industria a estar produciendo para ellos, muchachos, o estaban agarrándose del chongo con el resto del mundo. Ustedes díganme, ustedes están en la misma situación que Estados Unidos. ¿Van a dejar a los hombres seguir produciendo maíz, trigo, trabajando en los campos, trabajando en las fábricas, o los tenían que mandar a la guerra? No lo Para la escuché, guerra. no lo escuché bien, chaparrita, perdón. Que para la guerra. Que para la guerra. Entonces, vámonos. ¿Qué pasó con las fábricas? ¿Qué pasó con los campos? ¿Se va a quedar parada la economía o alguien tenía que abastecer a los que se estaban quedando y además a los que habían mandado al frente? Fue Tenía que haber cuando se alguien. aprobó la ley de braceros, ¿no, profesora? Exacto, lo habíamos comentado, es cuando se aprueba la ley de los braceros. México mandó mucha mano de obra a Estados Unidos. Por eso les decía que si ustedes veían las películas de la llamada era de oro del cine mexicano, surge mucho lo que es la idea del chicano o la idea del pachuco. ¿Quiénes son, muchachos? Son personas que salieron de aquí de México, se fueron a trabajar a Estados Unidos pues por un periodo largo de tiempo y cuando regresaron a nuestro país pues ya tenían otra cultura, otro estilo de vida que no era pues tampoco propio de aquí. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que pasa en este momento del crecimiento hacia afuera. Es más, fue tanta la captación de divisas, muchachos, que se dio en este periodo, que México fue uno de los países que dio dinero originalmente para crear el Fondo Monetario Internacional. Increíble, pero cierto, México prestó dinero para que se fundara el Fondo Monetario Internacional. Hace muchos años, vean hace cuánto fue. Pero México fue rico. No les tocó, pero fuimos ricos. ¿Sí? ¿Qué pasa con el modelo de crecimiento hacia adentro? El modelo de crecimiento hacia adentro, muchachos, aquí estamos apostando por el comercio internacional.
Aquí vamos a apostar desde 1946, 47 más o menos. Aquí también tenemos la guerra de Corea, muchachos. Hasta la década más o menos de 1980, el modelo de crecimiento hacia adentro se caracterizó por proteger el mercado interno, aquí apostábamos, muchachos, pues si no evitábamos el comercio internacional. Eso quiero que les quede muy claro. No es de, ya me voy a enfocar a mi industria y adiós el comercio internacional. No. Al hablar de proteger el mercado interno, muchachos, hablamos de barreras arancelarias. Perdón. Aquí estábamos hablando de barreras arancelarias prohibitivas y topes a la inversión. O sea, sí había empresas extranjeras, muchachos, pero tenían a la IED, inversión extranjera directa. Acuérdense que IED es inversión extranjera directa. Hay topes. No es que no quieras que inviertan los extranjeros, pero quieres que mayoritariamente las empresas que estén constituidas en territorio nacional sean de capital nacional. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Hasta aquí sí vamos bien? Sí, Miss, perdón, ¿qué era IED? ¿Mande, hijo? Perdón, ¿qué era IED? Inversión extranjera directa. Ok, gracias. Ajá, no, ¿de qué, hijo? Entonces, ¿qué vamos a tener? Todo está bien, empezamos a apostar. Esta fase de crecimiento hacia adentro, muchachos, abarca también lo que es el mentado milagro mexicano. Ajá, o sea, dentro de esta estructura, de este pedacito, también tenemos una subestructura que es el mentado milagro mexicano que va del 54 al 76, que es cuando México experimenta tasas de crecimiento súper altas, del 6 al 8%, ¿sí? Entre todo esto, muchachos, México, en términos del comercio internacional, vuelvo a hacer hincapié, no se cierra el comercio internacional, pero lo empieza a entorpecer. Las barreras arancelarias prohibitivas consisten en poner impuestos que igualan y que rebasan por lo menos al doble el precio del producto nacional. Lo comentábamos, les digo, antes de irnos a examen, de que pues piensen en las bancas de la escuela, ¿no? Tienen dos bancas exactamente iguales, la misma calidad, los mismos materiales, solamente que una dice hecha en México y la otra dice hecha en Estados Unidos. Y la que está hecha en Estados Unidos, si la mexicana cuesta 100 pesos, la americana va a costar 200 pesos. ¿Qué silla comprarían, muchachos? Son igualitas, idénticas. La única diferencia entre estas es que una dice hecha en Estados Unidos y la otra dice hecha en México. ¿Cuál comprarían? La de 100 pesos, la de hecha en México. La de hecha en México. Dices, oye, pues si es exactamente la misma silla, pues ¿para qué gastar dinero en algo que es igual, no? Esas son barreras arancelarias prohibitivas y se ponían topes, muchachos. Las cuotas, ¿ustedes saben qué son las cuotas de importación? No, yo no. ¿No? Ok, las cuotas de importación, muchachos, es, como su nombre lo dice, cuota. Es una cantidad permitida que, valga la redundancia, se permite en el comercio internacional. Ajá. Vamos a ponerlo así, México y Estados Unidos van a exportar limón, ¿no? México le va a exportar limón a Estados Unidos. ¿Sabes qué, México? Mira, tú tienes permitido exportar aquí a Estados Unidos a una tasa de impuestos del, vamos a poner, el 5%, si solo si no rebasas las 100 toneladas. Si tú rebasas en 1 gramo esas toneladas, ya te empiezo a cobrar impuestos. Ajá. Entonces, esas son las cuotas de importación, son topes a la exportación, bueno, en este caso, a la importación de productos, muchachos, tomando como referencia cantidades.
Eso también pasaba en México. No es que no existiera el comercio internacional, muchachos, sino que le metíamos mucho, mucho, mucho el pie. ¿Por qué les puse que hasta la década de 1980? En la década de 1980, muchachos, para ser exactos, en 1981, ajá, cuando estaba José López Portillo, hay una caída de los precios internacionales de petróleo. Ajá. El sexenio de José López Portillo, muchachos, se caracterizó por algo llamado crecimiento con inflación. O sea, los precios subían y estábamos hablando de una inflación galopante de 3 dígitos, muchachos. Los precios subían, pero también estaba subiendo el crecimiento económico en términos reales, o sea, no en nominales. En términos reales, muchachos, México estaba subiendo entre el 6 y el 8% del Producto Interno Bruto. Es más, era más cercano al 8% en promedio. Con crisis y todo teníamos inflación de 3 dígitos, el Producto Interno Bruto crecía en términos reales el 8% durante el sexenio de José López Portillo. Pero en 1981, muchachos, caen los precios internacionales del petróleo. El señor en aquel entonces, muchachos, pues se amachó a decir, y hay un documental, si lo pueden buscar para que lo vean y tengan un poquito más de idea. Nada más recuerden con pincitas porque es de Televisa, un poquito de ojo más crítico. En ese documental de los sexenios de Enrique Krause, muchachos, menciona que el señor dice, lo dijo así tal cual y se lo dijo a todo el mundo. México hay de dos tipos de países, los que tienen y los que no tienen petróleo. Y México tiene petróleo y hay que acostumbrarnos a administrar la abundancia. Y entonces en aquel entonces, muchachos, la administración se puso como un nuevo rico y a gastar y a gastar y a endeudarse y sale, ¿no? Cuando empiezan a caer los precios internacionales del petróleo, en lugar de que el señor se hubiera callado la boca y hubiera dicho, bueno, pues ya la regué, es más, trató de la patada al presidente de Estados Unidos, ese sí no se andaba con su oye Trump, ese sí le pintó así. Fue muy grosero con el Estados Unidos, no digo por groserías porque no puedo, pero en serio, o sea, lo que le sigue, o sea, poquito le faltó para hacerle la Britney señal al presidente de Estados Unidos. O sea, José López Portillo sí se le puso al tú por tú a Estados Unidos y le dijo, yo ya dejé de ser tu patio trasero, a esa magnitud, muchachos. Y luego regresaste unos años después con la cola entre las patas y le dices, debo, no lo niego, pagarte no lo tengo y vengo a que me prestes más para que te pague lo que te debo. Ahora ya entienden por qué es tan importante esto, muchachos. A raíz de la caída de los precios internacionales del petróleo, a raíz de la crisis de 1982, que en 1982 hay una devaluación del peso mexicano, una devaluación del peso, una inflación galopante, un tercio del PIB, muchachos, era deuda. Ajá. Te quedas sin reservas internacionales. Ajá. A raíz de estas características de esta crisis de 1982, muchachos, hacen, ahora sí que estas son los antecedentes económicos del proceso de apertura de México.
de apertura comercial. ¿Sí? Ahora ya entienden por qué siempre les estoy diciendo que nuestro proceso de apertura comercial no fue un proceso planeado, organizado, pausado, pianito, sino fue de, no te estoy preguntando si quieres, te abres al comercio internacional, porque me debes. Y yo no me voy a esperar a que a ti se te dé la gana y que me pongas tú tus condiciones. Si nosotros debemos dinero, muchachos, ¿quién nos pone ¿quiénes ponen las condiciones? ¿Nosotros deudores o nuestros acreedores? Los acreedores. Pues los El acreedores. acreedor. El acreedor, pues en este caso, pues nuestro acreedor no era nada más y nada menos que el Fondo Monetario Internacional, muchachos. Todo esto fue lo que antecedió a nuestro proceso de apertura comercial. Por eso les digo que es muy importante que entiendan este contexto. Está muy a grosso modo. Me salté muchísimas cosas porque entonces no acabamos. Pero esto es importante. Ahora sí que este micro resumen, porque lo vimos antes del examen, pero sé que estaban pensando en el examen y no en la clase. Es importante tener en cuenta este antecedente histórico. Ahora ya entienden por qué sí había comercio internacional cuando supuestamente éramos una economía cerrada. Sí había comercio internacional, pero era un comercio con muchos obstáculos y esto nos marca que cómo se da nuestro proceso de apertura económica. Es un proceso de apertura económica agresivo, no planeado, muchachos, que ocasiona que la gran mayoría de las empresas mexicanas quebraran o fueran absorbidas por empresas transnacionales. Bueno, en aquel entonces eran multinacionales, hoy empresas transnacionales, por esas empresas transnacionales, porque ya debías todo, no eras capaz de competir, tenías tecnología obsoleta, no servía nuestra planta productiva, no servía, muchachos. Ahorita está de moda hablar de Altos Hornos de México por el caso de este señor Lozoya, pero Altos Hornos de México, muchachos, desapareció del mapa internacional. Se los voy a poner así. Durante estos periodos, de aquí a acá, México, muchachos, era uno de los 10 países productores de acero a nivel internacional. Después de esta crisis y después de que quebró Altos Hornos de México y fue absorbida en parte por empresas privadas, porque si revisan el grupo Alfa tiene Altos Hornos de México, México se desdibujó como una economía productora de acero. Y en muchos otros elementos. Los textiles, muchachos, México era de los países que vendía más textiles a nivel internacional. Si ustedes hablaban de textiles, pues era lo que es Aguascalientes, Querétaro, Puebla, Toluca, eran como que el centro de la industria textil en México. Después de esta crisis de la década de los 80, muchachos, adiós industria textil. ¿Sí va quedando claro? Por eso, aquí, muchachos, entendiendo cómo se estaba manejando el comercio internacional, ¿y cuál es la importancia ahora del comercio internacional para nuestra economía? Hoy, ¿es importante o no es importante el comercio internacional para nosotros como economía? Muy importante. Dicen bastante. A ver si otra vez nos dice Donald Trump que nos va a cobrar un buen de impuestos, muchachos, que ya sé que ya no está Donald Trump. Pero si el señor hubiera seguido, ¿cómo nos hubiera ido? Pues mal, ¿no? Ajá, ¿por qué? Yo pienso que sí nos hubiera ido mal al principio, pero yo creo que eso también hubiera bastado para que nos convirtiéramos en una economía, no sé si está bien dicho, economía cerrada o comercio cerrado, para que entonces ya no estemos dependiendo tanto de Estados Unidos en este caso. Ok, sí, hija, una economía cerrada es una economía en la cual no hay interacción con los mercados internacionales.
Y lo que usted menciona es uno de los argumentos, pues, que refuerza que que México, pues, depende mucho del comercio internacional y que eso, pues, nos ha generado dependencia económica. Pero también es cierto, hija, que una economía cerrada, pues, va a generar ganancias o se va a aislar del resto del mundo. Pues se va a aislar. Es que el chiste, es que todo en exceso es malo. O sea, si es bueno o si es muy malo, también es, o sea, está mal. Entonces, Exacto. se tiene como que mediar, ¿no? O encontrar un equilibrio. Sí, Chaparrita, es correcto. Nosotros aquí, y esto es cierto, muchachos, sus compañeros que son economistas, nosotros estamos casados con la idea de buscar siempre el equilibrio. Y es que el equilibrio, y nosotros duro y dale con el equilibrio. Pero el equilibrio, muchachos, no necesariamente tiene que ser un equilibrio estático. El equilibrio es dinámico y este se tiene que estar moviendo cada ratito. Con base en esto, lo que nosotros tenemos que tener no es un punto medio, es lo que nos sirva. Habrá economías que les convenga ser economías más abiertas, habrá economías que les convenga ser más cerradas. Y en el caso de México, muchachos, pues nuestro problema es que somos dependientes tecnológicos a nivel internacional. No es que no tengamos materias primas, es que no tienes la tecnología para procesarlas. Actualmente con el cambio de la reforma energética, muchachos, no sé si han escuchado que ahora también quieren proteger el litio y que esto quede a manos de la explotación del litio quede en manos del Estado. No sé si han escuchado un poco de esto en las noticias, muchachos. Un poquito más. Dicen poquito. Es importante que estén al pendiente de eso, muchachos. Más allá de que nos guste o no nos guste ver noticias, hay que estar muy al pendiente de cómo se aprueba esa reforma energética y me van a decir ustedes, ¿y a mí qué me importa la reforma energética, mis? Si soy de comercio internacional. Pues ahí les va el por qué. Si se aprueba la reforma energética, muchachos, el carácter que adopta esta reforma energética inhibe o cohíbe la inversión extranjera directa. Ajá, la gente no va a venir a invertir a nuestro país. Y si en nuestro país no hice, y además está incentivando, por el otro lado, a una fuga de capitales, es decir, que se retire dinero que ya estaba aquí. Si se empieza a dar eso, muchachos, ¿qué creen que le pase a nuestra moneda? ¿Se va a apreciar o se va a depreciar? Si ya nadie quiere estar aquí en México. Se va a depreciar, ¿no? Se va a depreciar. Perfecto. Nosotros ya vimos qué efecto tiene el tipo de cambio en las exportaciones y en las importaciones. Un tipo de cambio depreciado favorece a las exportaciones, sí o no. Depreciado. Sí, mis. Sí, va a favorecer las exportaciones, pero por el otro lado, muchachos, nuestras importaciones se van a hacer muy caras. Ajá. Y nosotros sabemos que requerimos de muchas materias primas importadas. Recuerden, no vamos tan lejos, gasolina. Y si sube el costo de mis materias primas, muchachos, ¿qué va a pasar con mis costos de producción? ¿Van a subir o van a bajar? Van a subir. Y les tengo la fantabulosa noticia que se está especulando que en México, para lo que nos resta de los 3 años que vienen, haya una inflación por lo menos del 8%. Oiga, Del 8 al 10%, y eso inhibe el comercio internacional. ¿De qué te sirve depreciar el tipo de cambio si vas a traer inflación importada? Es el fin. Ya enloquecí, perdón. Ahora sí que me iban a preguntar. Yo estaba viendo justo lo que comenta de la reforma energética y yo, por ejemplo, trabajo en el ámbito político y conozco a un señor que es diputado federal que se llama Jorge Triana. Entonces, él es del PAN y siempre cuando se habla de cosas políticas hay que ser como muy objetivos. Y lo que estaba viendo fue una publicación justo el día de hoy de ese diputado que mencionaba que el presidente de Estados Unidos y el embajador se reunió con el presidente pues para platicar de esta reforma y para que la frenaran. Entonces, hasta ahorita
creo que no se ha aprobado y creo que no se va a aprobar tampoco. Ay, esperemos que no, pues no ve que dicen que le soltaron casi el periodicazo así de como perro castigado, así. Sí, eso Sí. justo leí el día de hoy, entonces yo también espero que no se apruebe. Sí, no es que estemos a ojo, muchachos, no es que estemos a favor de un partido político ni nada, sino como lo dice bien su compañera, nosotros tenemos que ser muy objetivos, hay que medir todo el impacto que conlleva esto, muchachos. Les voy a, les voy a declarar mi gusto culposo. A mí me gusta escuchar al este señor Chumel Torres, que se la pasa diciendo la mitad del tiempo groserías y que no hace ningún análisis, pero hay algo que tiene razón. Y es cierto, pues los beneficiados son los políticos, las clases altas. Nosotros somos siempre los que pagamos los platos rotos. Eso no va a cambiar con ningún político. Yo soy de esa idea, ¿no? Pero lo cierto, muchachos, es que hay que medir los costos de esas interacciones a nivel macroeconómico. Por eso les digo, hay que estar muy al pendientes de esta reforma. Esperemos o hay que ver cómo la aprueban o cómo la modifican, muchachos, porque se está especulando que México tenga una crisis de inflación. Y para controlar la inflación, muchachos, la medicina no es nada agradable. Se viene un esquema de recesión económica bastante duro, a pesar de que digan que vamos a crecer el 6%. Estás creciendo el 6% cuando tu contracción económica fue del 8.94. ¿Ya nos recuperamos? Caíste al 8, que estás creciendo 6. ¿Ya te recuperaste? Niños, No, Miss. no, todavía te falta. Entonces, eso es muy importante. Todo esto, muchachos, acaba pegándole al comercio internacional y dicen, bueno, ¿y ahora qué? Ya que nos trauma, dicen unos de sus compañeros que yo me la paso traumándolos y generándoles crisis existenciales. Con todo este escenario, muchachos, pues hay que proteger lo único que nos queda, que es el comercio internacional. Ya lo analizamos, bien lo dice Ian, aquí me lo puso, ¿no? El señor Donald Trump daba miedo, ajá, y nos daba miedo porque su argumento era muy en contra de la economía mexicana y con nuestro sector más dinámico que son las exportaciones, muchachos. Desde que pasamos desde aquí, la crisis del 82, la del 94, la del 2000, la del 2008, 2009, la actual por la crisis de la pandemia, muchachos, uno de los sectores a los que siempre se le ha prestado más atención es al comercio internacional, porque de ahí viene una gran parte de los ingresos de nuestro país. Y entonces, ¿cómo vamos a, pues, a enfrentar a ese sector? Vamos a analizar lo que son, a grosso modo, muchachos, no nos vamos a meter en mediciones ni nada, vamos a ver el papel de Bancomex para reforzar todo este modelo enfocado en el comercio internacional. ¿Sí vamos bien? Miss, tengo una Mande, duda. dígame, hijo. Bueno, por lo que acabo de entender, antes del 82 ya existía el comercio internacional, Ujú. pero a raíz de esta devaluación, inflación y todo esto, Ujú. el Fondo Monetario Internacional obliga a que ahora crezca más, o sea que si de por sí había comercio, ahora fuera más. Exacto, chaparrito. Ajá. Y una duda, Ujú. ¿esta inflación galopante se resolvió gracias al comercio, o sea, a ese incremento del comercio internacional, o hubo otros factores para remediar la inflación galopante? Ah, no, hubo otros factores, hijo. Mire, cuando se da esta devaluación del 82, la inflación en México era de 3 dígitos, hijo. Estábamos hablando de inflaciones del 200, 300. No llegamos al 400%. No llegamos a ser Argentina y mucho menos Venezuela, pero sí tuvimos inflaciones del 300%. Entonces, esta inflación galopante vino acompañada por una devaluación. ¿Cómo se empezó a recomponer la economía, hijo? La economía se medio recompuso con estos procesos de apertura económica y con una caída muy fuerte en la calidad de vida de la población. O sea, no fue algo lento, fue feo, fue todo desde los 80, todo el 86, 88,
más o menos como por el 90, más o menos, cuando ya estaba Carlos Salinas de Gortari, él adoptó una política ¿se acuerdan que les pasé un mapa de tipos de cambio? ¿Sí se acuerdan que vimos la clasificación de los tipos de cambio? Sí, Miss. ¿Sí? ¿Se acuerdan que les puse algo de bandas horizontales? Bueno, con ese tipo de cambio de bandas horizontales, México pudo estabilizar, aunque sea por un periodo muy corto de tiempo, hijo, se estabilizó la inflación y en aquel entonces, pues, le brindó a una gran parte de la población, hijo, pues, la ilusión o el espejismo de una recuperación económica. Entonces, lo que usted me está preguntando es que no solamente fue el proceso de apertura económica, sino que hubo otras variables como lo fue el tipo de cambio, la reducción del aparato estatal en la actividad económica, lo que hizo que se empezara a tratar de contener este proceso de inflación galopante. No sé si respondí su duda. Sí, Miss. Sí, Miss. ¿Sí? Muchas gracias. No, ¿de qué, chaparrito? Entonces, aquí entre que ya vimos la importancia del comercio internacional, muchachos, pues, ¿cómo lo vamos a financiar o cómo empieza a operar? ¿Puedo quitar esto? ¿Saben qué, niños? Yo creo que hoy vamos a terminar temprano, entre comillas. La clase que viene vamos a ver, porque ya es más teórico esto, vamos a ver el origen de Bancomex, vamos a ver las medidas gubernamentales para fomentar las exportaciones, lo que es el IMEX, las características generales, muchachos, lo que es IMEX, Altex, la Exes, y las devoluciones de impuestos a las empresas exportadoras, nada más sus características generales. Vamos a ver lo que es pues tal cual la definición de créditos a la exportación y ¿qué más? Y vamos a ver el dinamismo comercial. Vamos a ver nuestro indicador de dinamismo comercial y el índice Balaza. Para empezar a medir la importancia de los productos en nuestras economías. Una vez que veamos eso, vamos a ver ya también lo que son los riesgos de carácter cultural, ideológico, religioso y vamos a ver también cómo nos tenemos que, a grosso modo, cómo nos tendríamos que comportar en un proceso de negociación. ¿Sí queda claro, muchachos? Sí, maestra. Sí, Miss. Aunque no veamos todo en una sola clase, tranquilos, eso es lo que vamos a empezar a ver. Vamos a ver índices, no me gusta hacerles muy teórica la clase, entonces vamos a ver algunos índices y todo esto para que no les sea pesado. ¿Dudas, quejas, sugerencias, reclamaciones? ¿Todo bien? Todo bien, Miss. ¿Todo bien? Entonces déjenme detener la grabación, muchachos. Y les paso lista.